En la segunda mitad del siglo XX, Perú experimentó una profunda transformación política y social que dejó una marca indeleble en su historia. El 13 de octubre de 1968, un golpe militar liderado por el general Juan Velasco Alvarado derrocó al gobierno constitucional y puso en marcha un periodo de cambios significativos en el país andino. El general Velasco Alvarado, quien asumió el cargo de presidente de la República, desencadenó una serie de reformas que afectaron a todos los estratos de la sociedad peruana. Entre las reformas más destacadas se encontraba la reforma agraria, una iniciativa muy audaz que buscaba abordar décadas de desigualdad en la tenencia de la tierra en Perú. Este golpe militar marcó el fin de un periodo de inestabilidad política en Perú y la llegada de un gobierno que se propuso transformar radicalmente la estructura política, económica y social del país. El general Velasco Alvarado, al asumir el poder, prometió un enfoque de justicia social y una lucha contra las desigualdades profundamente arraigadas que afectaban a la mayoría de la población peruana, en particular a los campesinos y comunidades indígenas. Esta reforma tenía como objetivo abordar la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes y latifundistas, mientras la mayoría de la población rural carecía de acceso a tierras para cultivar. Esta reforma se convirtió en un símbolo de la lucha contra la desigualdad y la promoción de la equidad de la distribución de la riqueza del país, y tuvo un profundo impacto en la política, la economía y la sociedad. A lo largo de este video exploraremos cómo la reforma agraria de Velasco Alvarado influyó en los aspectos, enfocándonos en lo político, lo económico y social de esta transformación, mostrando una postura a favor de esta política. La reforma agraria en el Perú transformó radicalmente el paisaje político, generando una nueva dinámica de poder y participación. Por un lado, el empoderamiento de las comunidades rurales y campesinas propició una mayor inclusión política, dando voz a sectores previamente marginados. Surgieron líderes y partidos que representaban estos intereses, desafiando la tradicional hegemonía de los terratenientes. Sin embargo, esta redistribución de poder también engendró tensiones y conflictos, exacerbando la polarización política. La inestabilidad resultante desafió la gobernabilidad y la emergencia de movimientos radicales como Sendero Luminoso y el MRTA. Evidenció la complejidad de esta nueva realidad política a largo plazo. La reforma agraria siguió influyendo en la dinámica política de Perú, marcando un capítulo significativo en su historia política contemporánea. Algunas consecuencias que podría haber de este periodo o de esta reforma en el plano político serían la transformación de la estructura política. La reforma alteró la composición de poder en el país al reducir la influencia de los terratenientes y grandes propietarios de tierra, tradicionalmente poderosos en la política peruana. Emergencia de nuevas fuerzas políticas. La reforma dio lugar a la aparición de líderes y partidos políticos que representaban los intereses de los campesinos y sectores rurales, como el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA. Polarización política. La implementación de la reforma generó una fuerte polarización entre aquellos que apoyaban la medida y aquellos que la veían como una amenaza a la propiedad privada y estabilidad económica. Inestabilidad gubernamental. La reforma agraria contribuyó a la inestabilidad política en el Perú, ya que generó resistencia y conflictos con sectores poderosos en la sociedad. Impacto a largo plazo. Aunque la reforma agraria tuvo un impacto inmediato, sus consecuencias políticas continuaron reverberando en las décadas posteriores, influenciando la dinámica política del país y alimentando movimientos de protesta y cambio social. Aunque no todos son desventajas, también hubieron ciertas ventajas con respecto a esta reforma, como vendrían a ser inclusión de nuevos actores. La reforma agraria abrió espacios políticos para grupos marginados, como campesinos y comunidades rurales, que antes tenían poco o ningún acceso al sistema político. A mayor representatividad. Al empoderar a comunidades campesinas, la reforma permitió una mayor presentación de diversidad social y económica del país en la esfera política. La reducción de la desigualdad política. Al disminuir la influencia de los grandes terratenientes, se buscó reducir la concentración de poder en ciertos sectores, fomentando una mayor equidad en la participación política. Fomentó la fomentación de la conciencia política.
La reforma agraria estimuló la participación política y la conciencia cívica en las zonas rurales, donde anteriormente la apatía política era más común. Viendo todos estos, se podría decir que en síntesis es importante recordar que los beneficios políticos también estuvieron acompañados de desafíos y consecuencias negativas. La implementación de la reforma y sus implicaciones políticas fueron objeto de debates y tensiones en la sociedad peruana. Muchas gracias. El ámbito económico. La reforma agraria tuvo varios beneficios en este ámbito. Algunos de ellos fueron la distribución más equitativa de las tierras, ya que se puede decir que buscó redistribuir las tierras de manera más justa y equitativa, lo que permitió a que más personas tuvieran acceso a las tierras para cultivar y generar ingresos. Y esto ayudó a que pueda reducir la desigualdad económica, promoviendo el desarrollo más inclusivo. Como siguiente punto sería la estimulación de producción agrícola. Al redistribuirse las tierras de manera más equitativa, se pudieron aumentar la producción en la agricultura, ya que esto se debió a que los campesinos tuvieron la oportunidad de cultivar y aprovechar los recursos que tenían disponibles. Y esto dio como resultado un aumento en las ofertas de alimentos y otros productos agrícolas, lo que benefició tanto a los agricultores como a la economía en general, ya que incrementó la comercialización. Como siguiente punto sería generó más empleos. Se pudieron impulsar la creación de empleos en el sector, ya que tuvieron acceso a más tierras. Este fomentó el incremento de la actividad agrícola y generando oportunidades de empleo en la producción, cosecha, comercialización y de tal forma que contribuyó a reducir la pobreza, mejorando el bienestar económico de las comunidades rurales. Como último punto sería la estimulación de inversión y el desarrollo rural. Esto pudo fomentar la inversión en el sector agrícola y el desarrollo rural, ya que al brindarles seguridad y acceso a más tierras se incentivó a que los agricultores invirtieran a mejorar sus parcelas con la implementación de tecnologías agrícolas modernas de la época. Esto generó un aumento en la productividad y la rentabilidad de la agricultura, promoviendo el desarrollo de la infraestructura y el servicio de las zonas rurales. La reforma agraria en el Perú fue un paso crucial para abordar la desigualdad económica y social en las zonas rurales del país. Cuatro elementos notables en sus ventajas sociales abarcan la redistribución de tierras, el fortalecimiento de la identidad cultural, la mejora de la seguridad alimentaria y la disminución de migración. En primer lugar, la redistribución de terrenos posibilitó que numerosos campesinos sin tierra accedieran a recursos productivos, disminuyendo la brecha entre propietarios de tierra y comunidades rurales. Esta medida, a su vez, proporcionó a las familias rurales una base económica más sólida que les permitió invertir en educación y servicios esenciales, mejorando, en consecuencia, la calidad de vida a través del acceso a una educación más sólida y a una atención médica mejorada. En segundo término, al promover la tenencia comunal de la tierra y la participación en la toma de decisiones, se incentivó la organización de las comunidades campesinas, reforzando así su identidad cultural. La propiedad colectiva de la tierra y la participación de las decisiones fomentaron un arraigo comunitario y un sentido de pertenencia, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos sociales y la identidad cultural. Además, la reforma, al promover la producción de alimentos en las zonas rurales, contribuyó a la seguridad alimentaria, ya que se impulsó la fabricación de cultivos destinados al autoconsumo y a la diversidad de la dieta, con resultados positivos en la salud y nutrición de las comunidades, especialmente de los niños. Por último, la reforma agraria también tuvo un impacto significativo en la presentación de las comunidades rurales y la reducción de la migración forzada. Al proporcionar acceso a tierras y recursos, se disminuyó la necesidad de que los campesinos abandonaran sus hogares en busca de un empleo en las ciudades, lo que evitó la desestructuración social y cultural en las áreas rurales. Estos cuatro elementos, la redistribución de tierras, el fortalecimiento de la identidad cultural, la reducción de migración y la seguridad alimentaria, resaltan cómo la reforma agraria en Perú contribuyó positivamente a la equidad y el bienestar social de las zonas rurales
del país. Después de un análisis exhaustivo de la reforma agraria desde diversas perspectivas, podemos concluir que, en general, esta iniciativa ha sido beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, en varios contextos a lo largo de la historia. Las ramificaciones políticas de la reforma agraria en Perú fueron inmensas, ya que transformó completamente el panorama político a través del empoderamiento de las comunidades rurales y campesinas. Esto permitió una mayor inclusión política y desafió el dominio que antes ejercían los terratenientes al abrir espacios políticos para grupos marginados como los agricultores y las comunidades rurales. La esfera política se volvió más representativa de la diversidad social y económica. El objetivo era disminuir la desigualdad política, reduciendo la influencia de los grandes terratenientes y promoviendo una distribución más equitativa del poder político. Además, la reforma estimuló la conciencia política en las zonas rurales. Sin embargo, estos beneficios políticos no estuvieron exentos de desafíos y tensiones, ya que la implementación de la reforma provocó discordia social. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria presentó una serie de beneficios, incluida una distribución más justa de la tierra y una reducción de la disparidad económica. Además, estimuló el crecimiento agrícola al otorgar a más agricultores acceso a la tierra, lo que a su vez condujo a una mayor oferta de alimentos y otros bienes. Esto resultó en la creación de empleos dentro de la industria agrícola, aliviando así la pobreza en las comunidades rurales. Además, la reforma agraria promovió la inversión y el desarrollo en las zonas rurales, al proporcionar un acceso seguro a la tierra, lo que condujo a una mayor productividad e infraestructura. Si bien el resultado de tales reformas dependían de las circunstancias específicas en las que se implementaron, su objetivo final era lograr un desarrollo basado en la agricultura que fuera a la vez sostenible y equitativo. En términos de sociedad, la implementación de la reforma agraria en Perú jugó un papel crucial en el esfuerzo para abordar la desigualdad en las regiones rurales. Esto se logró mediante la redistribución de la tierra, lo que condujo a una mejora significativa en la calidad de vida de los campesinos y a una reducción de la brecha entre terratenientes y las comunidades locales. La reforma también fomentó la tenencia comunal, reforzando la identidad cultural y la cohesión social. Además, se promovió la producción local y la diversificación alimentaria, promoviendo así la seguridad alimentaria. También se abordó la preservación de las comunidades rurales, previniendo la migración forzada y resultando a una mejora general de la equidad y el bienestar social en todo el país. Si bien la implementación de la reforma agraria ha enfrentado desafíos y limitaciones, su impacto positivo en la equidad política, el desarrollo económico y el bienestar social es innegable. Esta política es una herramienta valiosa para corregir las desigualdades históricas y promover la participación y la prosperidad de las comunidades rurales. Siempre es importante considerar las circunstancias específicas de cada país y adaptar las políticas para abordar sus desafíos únicos, pero en general, la reforma agraria ha demostrado ser un medio eficaz para lograr una sociedad más equitativa y justa. Gracias.